Pues arrancamos la cuarta parte de esta edición especial navideña de Quader en Blanc, edición 902 de nuestro Cultural. Atrapado donde nunca pasa nada, con este título tan sugerente, publicado por La Pajarita Roja Editores. Publica su novela nuestra invitada, María José Martínez, que ya nos ha visitado alguna vez. María José, bien hallada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y más en estas fechas tan bonitas. Bueno, pues muchísimas gracias por volverme a invitar a pasar otro rato magnífico aquí con vosotros. Seguro que sí. Vamos a disfrutar de la lectura de su novela. Yo la tengo ya hace unos días, pero no he podido todavía. Bueno, me leí el primer capítulo, pero tengo que acabarla esta Navidad seguro, lo prometo, que cojo unos días de vacaciones, incluso teatrales, que eso ya es. Pues va por la segunda edición y eso es buena. Eso es buena señal. Aquí la que ven es una foto de la primera edición, pero aquí ya segunda edición. María José, ¿se han agotado? Sí, la verdad es que se agotaron muy rápido y yo creo que fue gracias a la presentación que hicimos en el Instituto Francisco Ribalta. Que me han dicho que fue un éxito, ¿no? Fue un exitazo porque siempre que se involucra el teatro, y tú lo sabes, se magnifican todas las opciones. Y es un libro que tiene varias escenas que se desarrollan en este instituto, y una de ellas precisamente en el mismísimo Salón de Actos, que sabemos que es una obra de arte, pero que no se puede visitar porque no está abierto al público. Pues muy mal, debería haber visitas guiadas, porque mira que es maravilloso. Sí. Yo he actuado en ese Salón de Actos. ¿Has actuado? Eso no lo sabías tú, No lo sabía, qué gran privilegio. Y qué honor. Pues yo he hecho una piececita corta allí, una interpretación corta, pero hace ya años. Instituto Ribalta, no se puede ser más universal que cuando uno habla de su mismo pueblo. Don Ismael Bonet, tenemos a don Ismael Bonet. Hola. Ahí en un sitio muy especial, con un Belén monumental del que hemos hablado. Don Ismael, esto es cierto, ¿verdad? Hay que proteger a nuestros autores locales que hablan además de nuestra ciudad. Siempre. Y además, sí, esta historia, por ejemplo, es del Instituto Ribalta, donde yo me formé, el bachiller, aún más. O sea que los autores locales es donde arranca todo lo que podamos tener, y a ver si alguno pues llega a nivel nacional, que también es posible. Ahora, lo están haciendo ahora algunos autores que vienen aquí y hablan de sus libros. Es muy importante donde hay que hacer publicidad y hablar de su libro, ¿eh? Bueno, hay instituciones castellonenses que se empeñan en pagar para que escriban de nosotros, ¿no? Que eso es lo más triste que me he echado yo a la cara. Pero bueno, no, que luego me pisan por decir estas cosas. Pero bueno, Pelillos a la mar, atrapado donde nunca pasa nada. Hablas de una época que ha sido la nuestra, hablas de sitios que son los nuestros. ¿Esto es más fácil a la hora de escribir una novela o más complejo? Porque hablas de muchas cosas que los lectores después vamos a reconocer. Sí. Mira, nadie es profeta en su tierra, y esto quiere decir que cuando tú escribes de algo, para gente que lo conoce, va a ser un público muchísimo más exigente, porque han vivido esos años y han vivido en estas zonas que tú estás describiendo. Yo soy partidaria de hablar de la zona que tú mejor conoces. Puedes hablar como Dan Brown de todo el mundo, irte a Estambul, irte a Florencia, irte donde tú quieras, me parece perfecto, pero siempre enraizando en la idiosincrasia de tu zona, porque es lo que tú mejor conoces y lo que puedes compartir. Y creo que es una oportunidad que tenemos para dar a conocer nuestra tierra y nuestras costumbres, que no es que el libro sea costumbrista en absoluto. Sí es verdad que es de los años 80, empieza digamos en los 70, y hay algunos de aquellos acontecimientos que crearon tantísima conmoción en esta sociedad de la ciudad donde nunca pasa nada, como aquella bomba en el Hotel del Golf, que no hizo ningún daño, pero que causó tantísimo terror, y, por ejemplo, el asesinato del director del colegio, Serrano Suñer, ya sabéis, y alguna otra cosita. Y al mismo tiempo me gusta ir de la mano de las noticias. Ya se sabe que en aquella época la tele se apagaba para irse a dormir cuando salía la carta de ajuste, y vivimos de la mano de las noticias, algunas que se prolongaron en el tiempo tantísimo como los juicios sobre el aceite de colza, y luego lo que se tardó en erradicar la ETA, el grupo terrorista, y cómo eso influenció nuestra vida y nuestra relación unos con otros. Bueno, esa época yo la he vivido, y la he vivido desde dentro y con un padre militar, y les aseguro que bueno, es complicado. Fue una etapa muy complicada. Ahora hablamos de la ETA, pero
y de esos tiempos, algunos incluso hoy en día ocupando puestos políticos. Pero bueno, una época convulsa. Pero vamos a Atrapado donde nunca pasa nada, una historia 100% castellonense, entre Castellón y Benicàssim, ¿no es así? Exactamente. Yo creo que no se puede hablar de Castellón y desvincularlo, desligarlo de Benicàssim, porque la infancia y la juventud de muchos de nosotros los tiene conectados de por vida. En el imaginario colectivo castellonense está Benicàssim en los veranos, las pandillas en bicicleta como en Verano Azul, la playa, el pueblo. Hay una trama criminal que se desarrolla allí y aunque el libro no sea esencialmente o digamos al 100% un thriller, sí que hay muchas dosis de misterio, hay criminalidad y en Benicàssim pasan cosas, no solo en Castellón, en Benicàssim también y en Valencia. Háblanos un poco de los personajes, de los protagonistas de esta historia. No puedo desvelar mucho porque cuando se trata de un misterio, cada cosa que dices es un spoiler. Pero al principio hay un chico que se llama Rafa y que le está hablando a una mujer inerte que no le contesta y le dice ahora que no puedes decir nada. Yo no sé si en tu situación se siente ni se padece, pero te voy a contar mi vida, mejor te la voy a escribir porque así puedo hablar con aquellos vocablos que yo he aprendido estudiando literatura española, aunque sean gótico. Una mujer muy ligada a él, ¿no? O Sí. él muy ligado a esa mujer, ¿no? Él es Rafa y ella es Laura, sí señor. Ellos han transitado la vida juntos, pero no sabemos a qué se debe que esa mujer esté allí y no pueda contestar. Y a partir de ahí él cuenta su vida desde los años 70, qué le pasó en el Instituto Ribalta, porque fue acusado de algo y cómo se desarrolló la labor policial, bastante torpe en aquellos momentos quizá, sin tener muy en cuenta que si hay un menor hay que ir con un adulto, por ejemplo, o con un adulto responsable o un tutor a la hora de interrogar. Y cómo se desarrolla todo lo que viene después y cómo él toma la justicia en sus manos y la investigación y torpemente, porque es torpe pobre, que es profesor de literatura, intenta averiguar la verdad. Y a partir de ahí, pues al final habrá dos sorpresas, como siempre, una que te puedes esperar y puedes adivinar y la otra que no. Y un personaje, el padre de Rafa, ¿no? Que es Él es policía. Policía. Empieza de policía de uniforme y cuando el chaval tiene 17 años, que está en el Ribalta, donde sucede lo que sucede, el padre ya es inspector. Se las tiene que ver con otros inspectores también bragados, pero mucho más alcoholizados, vamos a decir, y menos serios. Y en la trama de esta narrativa yo creo que hay algo mucho más que solamente el misterio, porque hay muchos tipos de relaciones que me gusta analizar y que van más allá. En la vida nos gusta simplificar, igual que en la ficción, porque así se nos hace todo más fácil, pero ni este libro es fácil ni la vida lo es todo muy complejo. El que quiera leer entre líneas, pues verá que se está, vamos a decir, abriendo una relación entre un padre y un hijo que no siempre era fácil, porque todos eran muy hombres y era muy, muy difícil. Como dice Rafa en este libro, en aquella época en Castellón no se abría el corazón ni para una autopsia. Y es así. Y menos con tu padre. Oye, hace un año, al amparo de Árboles Embrujados, publicada por el Ayuntamiento de Castellón, 2023, 2024, nueva novela. Sí, Qué prolífica, ¿no? Bueno, yo no hago tantas cosas como tú. Entonces bueno, me cunde más la vida. Pero aún así, Sí. ¿estaba ya parte pensada de esta historia, incluso escrita? Las dos. La anterior estaba escrita desde el 2020 y era una historia que conllevaba muchísima investigación archivística, fuentes orales contrastadas, muchísima bibliografía porque entra en la guerra civil. Es de decir que en este libro, Atrapado donde nunca pasa nada, no me puedo aguantar y hay algún momento en el que una historia dentro de la historia se retrotrae al pasado de un personaje, que es un profesor jubilado, y llega también hasta la guerra civil y la posguerra. Lo de la historia dentro de la historia creo que es fundamental y me encanta leerlo y me encanta hacerlo. Pero es cierto que este libro anterior es mucho más serio, habla de las consecuencias de la guerra para un grupo de reclusas de la prisión provincial de Castellón, cómo sus vidas se encarrilaron o se desmoronaron, cómo juran venganza y cómo alguna de ellas, que no hizo lo que debía estando en la cárcel, pues intenta justificarse y al mismo tiempo arreglar el mal que hizo. Así. Don Ismael, creo que con Atrapado donde nunca pasa nada se le ha hecho la boca agua, porque dice que estudió allí en el instituto, ¿no? Sí. ¿Y cómo era el instituto en aquellos tiempos? ¿Cómo era? ¿En qué años estaría usted allí? Bueno, yo fui, a ver, el año 67. Ah, antes incluso. Antes incluso. ¿Y cómo era la vida estudiantil entonces allí? Pues estaba muy llena de alumnos, ¿eh? Pero bien.
Yo estuve, por cierto, después hasta el quinto de bachiller, o sea que conozco el Ribalta con sus salones, sus pasillos, subíamos por la escalera principal o entrábamos a un patio que hay detrás y después las aulas que estaba, pues nosotros lo veíamos nuevo. Me acuerdo, mira, te voy a contar algo. El primer año que fui al Instituto Ribalta teníamos en el patio que está detrás una verja de hierro donde en una parte estábamos los chicos y en la otra las chicas. Estábamos divididos. Y al año siguiente se fueron al Peñagolosa. O sea, ese es el año que yo empecé a ir al Ribalta. Yo pasé de Escolapios, acabé tercero de BUP allí y pasé a hacer COU y era el único chico de la clase. Fíjate. Y ahí nos pusimos a hacer teatro María José y yo, el Instituto Peñagolosa. Ahí coincidimos, hicimos teatro juntos, donde empecé yo realmente a hacer teatro más en serio. Sí, pues ahí se fijan los años enseguida. Para que veas la vida, lo que te da. María José, La Pajarita Roja Editores, ¿cómo ha sido este contacto y cómo ha sido esta relación? Bueno, pues muy grata. Tengo que decir, está siendo. Me ha sorprendido gratamente la profesionalidad a la hora de editar. Una cosa que dijo Carlos fue muy importante, vamos a hacer la letra grande y todo el mundo entonces ya lo desea y lo quiere. Sí, por favor. El papel también tiene un color crema que es más apropiado para la ficción que para un ensayo. Las páginas son grandes, ha hecho una corrección exhaustiva también muy buena. Y luego también me gusta muchísimo la portada, que es creación de la diseñadora gráfica Georgie, que está allí también, y que, como podéis ver, tiene la entrada del instituto y esa escalera que ves al fondo, que es la escalera inspirada en la del Alcázar de Covarrubias, del arquitecto Covarrubias, es una magnífica escalera y creo que detalla algunos de los elementos pompeyanos, los arcos, las pilastras, las columnas y los capiteles y el mármol del suelo, y al mismo tiempo veis ahí unos círculos concéntricos en donde reside cierto misterio que no puedo desvelar. Que no podemos desvelar. Se presentó allí mismo, ¿no? Y además de una forma teatralizada. Cuéntanos un poco qué pasó. Pues mira, me encanta recordarlo. Pues yo quería, desde el principio, cuando pensé en presentar la novela, quería regalar la experiencia inmersiva total. Es decir, que la escena que se desarrolla en ese salón de actos la pudiéramos representar y las personas que asistieran pudieran vivirla desde dentro. Y al mismo tiempo aparece un profesor, que es el de historia, apodado el Sandokan, que va explicando los frescos de Vicent Castell a uno y a otro lado, la ley, la justicia, la gramática, la geometría, la agricultura, y todo el mundo puede seguir sus gestos y de su mano ir guiándose para ver lo que significan y simbolizan esos frescos. ¿No? Entonces fue un acierto, la gente disfrutó mucho y estos actores de nuestros grupos de teatro, del Armelar, de la Asociación Viure la Mort, donde teatralizamos rutas teatralizadas y visitas en el cementerio de Castellón, de la mano de Queta Rodenas, pues me ayudaron en ello. Tuve policías, tuve profesor y tuve una profesora de inglés que se llama La Comadreja, en la ficción, por supuesto, y lo hicimos en clave de humor. De sainete gustó muchísimo y aunque en el libro quizás se tome con un poco más de seriedad, la gente salió muy, muy contenta de haber podido estar dentro, de haber estado inmersa y de haber visto aquel teatro con aquellos magníficos actores. Bueno, pues os voy a contar a los dos, a Ismael y a María José, algo que no sabéis, que ha acontecido esta mañana. Pero antes, don Ismael, qué bonita idea esta de relacionar una presentación de un libro con teatro, ¿no? Porque es una forma de hacerla más amena. A veces vamos a presentaciones de libros que empieza a hablar el presentador, el autor... Sí, yo a veces me atrevo a decirle algún consejo a algún autor que cuando haga una presentación, que la gente que está allí está esperando que le cuente alguna anécdota y sacarles alguna sonrisa. Aquellas que son representadas con algo de teatro, que por cierto una te la vi a ti, otra del Papa Luna, también allí en Argot, que se hizo representada teatralmente, oye, le dan un valor añadido. Te hacen aguantar y entretenerte mejor, no estar agachado sin escuchar y mirando el móvil, que eso es perjudicial. Bueno, pues vamos a despedir ya a María José, pero antes os voy a contar que esta mañana yo salía de Argot y entraba Queta en Argot. Y bueno,
hablando de cosas, porque cuando te coge queta, Sí. Cuando te coge queta, te coge queta. Bueno, pues vamos a ver si podemos canalizar un proyecto entre lo que ella hace y el programa. Para que veas. No para nunca. Para que veas. Ya me ha enganchado. Ya Me ha está, enganchado. ya está. Como no consigue que vaya yo a hacer teatro al cementerio, igual, Que todo no lo puedes hacer. igual vienen ellos aquí a hacer algo. Ahí hemos dejado en el aire Bien. la idea para 2025. Don Ismael? ¿Qué te Bien. parece? María José, a ti te concierne eso, ¿eh? No lo lamentarás. No lo lamentaremos, no lo lamentaremos. Y los espectadores tampoco. Pues enhorabuena por todo lo que hacéis y enhorabuena, por supuesto, por la novela, María José. Que vaya muy bien, que salgan muchas ediciones más, porque, bueno, y además está también, o lo quieres sacar en versión digital, ¿no? Ha salido para Kindle al amparo de Árboles Embrujados, el anterior. El anterior. Porque se terminó la edición que hizo el ayuntamiento y es la única forma de darle una difusión y de que el que no lo tenga pueda leerlo. Ajá. Porque ha habido clubs de lectura, por ejemplo, en Madrid, que se lo intentaron fotocopiar y digo, esperad un momento No, para fotocopiar no, para fotocopiar no. que vamos a hacer la edición para Kindle. Pero bueno, esto de momento no lo sabemos, acaba de salir. Seguro que llegará, Sí. seguro que llegará. María José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros. Un beso muy fuerte. Y feliz Navidad. Bueno, no te levantes, que vamos a seguir contigo porque vamos con un poquito de música.